En las pymes, el 28.8%, y en las grandes, el 59.1%. Entonces, empezamos a ver las diferencias y podemos ir viendo, oye, entonces, ¿por qué en negocios micro se tiene o no se tiene buena productividad? Hay diferencias. La siguiente, por favor. También, otra de las variables nuevas que incorporamos en el Censo Económico 2019 es el nivel de estudios del personal ocupado según el tamaño de los establecimientos. Entonces, para los micro, principalmente se concentra el 48.1% de su personal ocupado únicamente tiene educación básica. Para las pymes es más combinado entre educación básica y educación media superior. En las grandes es básica, principalmente educación media básica, educación básica y 33% educación media superior. Solamente podemos distinguir que para los pymes el 26.4% de su personal ocupado tiene educación superior. Entonces, es un factor muy importante. ¿Cómo tenemos a nuestro personal? Uno, con capacitación, dos, con el nivel educativo. Miren, por ejemplo, la otra lámina es la edad del personal ocupado según el tamaño. Y me voy a ir directamente al micro. Casi el 40% es personal de más de 40 años. Mientras que en las pymes y en las grandes es más o menos compensado entre 34, casi el 70% entre 21 y 40 años, lo mismo para las grandes. ¿Me explico? Y son datos que dices, oye, ¿cómo los puedo interpretar? Ya cuando los empezamos a ver en su conjunto, nos podemos ir haciendo un análisis. Y esto es, insisto, a nivel nacional. Lo puedo ver por sector, lo puedo ver por entidad, lo puedo ver por diferentes formas. La siguiente, por favor. Ahora sí, el tema de la informalidad, que les decía, por primera vez en el Censo Económico lo publicamos. Hay diferentes temas, desde el ámbito laboral, en la INOVE se publica a la población económicamente activa, ocupada, trabajando en condiciones de informalidad. Aproximadamente el 56% de la área ocupada en el país trabaja en condiciones de informalidad. Es muy grande el dato. En el sistema de cuentas nacionales se mide la contraparte de cuánto contribuye el Producto Interno Bruto, la actividad informal en el Producto Interno Bruto, y que son alrededor de 23-24% del Producto Interno Bruto es generado por la informalidad. Y decimos, ¿y qué pasa en los centros económicos y los negocios? Debo comentar que en la informalidad son diferentes, digamos que, por ponerlo de alguna manera ilustrativa, los cajoncitos que conforman a la informalidad. No es tan sencillo, no son únicamente los ambulantes los que son los informales. Son varias las características, incluso en actividades formales, cuando no se tiene acceso a la seguridad social, también se considera empleo operando en condiciones de informalidad. ¿Vale? Entonces, nada más para que lo tengan un poquito en mente y cómo lo hicimos. Bueno, entonces, para que los censos económicos pudiéramos definir de los 4.8 millones de establecimientos del sector primario paraestatal del 2018, ¿cuántos operaban en condiciones de informalidad? Según las recomendaciones de la Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, de la OIT, tomamos algunas de las características, y estas características que aplicamos después de todo el levantamiento censal, después de tener todas las características. Una es, primero, únicamente tomamos a todos aquellos establecimientos que tienen entre 0 y 5 personas ocupadas. Dos, que no pagan contribuciones patronales al régimen de seguridad social ni otras prestaciones sociales. No forman parte de empresas con varios establecimientos. Es decir, una empresa micro es un oso solo, pero forma parte de una empresa. Son más o menos 21,000 en el país. Entonces, digo, no puedo meter al juego de la informalidad a oso porque es de un conjunto de una empresa muy grande. No cuentan con personal proporcionado por otra razón social, es decir, no van a tener un esquema de outsourcing, no tienen gastos por servicios contables, legales y de administración, no tienen gastos por asesoría comercial, mercadotecnia y servicios conexos, y no utilizaron un sistema contable ni pagan servicios de un contador externo. Estos fueron los elementos. Implica
por todas las características, todas estas características, los establecimientos para poderlos determinar. La siguiente, por favor. ¿Y cuáles fueron los resultados? De los 4.8 millones de establecimientos, resulta que el 62.6% de esos negocios operan en condiciones de información. Pueden aplicar todos estos tipos. Pero resulta que ese 62.6% genera el 18.9% empleo de personal ocupado, pero los datos más interesantes en el 2018, los datos más interesantes, los informales. Primero hay que ver cómo está conformado y cómo entenderíamos a esos negocios que operan en condiciones de informalidad. Una, porque el personal no es remunerado. Cuando el personal no es remunerado, o porque es el dueño o porque son familiares. Entonces, como son negocios muy chiquitos, es como negocio dueño. ¿Sí me explico? O sea, es como una deducción muy rápida. Y aquellos que tienen personal remunerado, solamente representó el 20.7% del personal ocupado generado, pero el personal no dependiente, 1.5%, que pueden ser algunos ayudantes que no tienen ninguna remuneración ni nada por el estilo. Y aquellos que fueron remunerados son de los datos interesantes. La remuneración promedio anual fue de 44.000. ¿Cómo se ve diferente cuando el personal ocupado formal, el personal no remunerado solamente es casi el 10%, el personal remunerado casi el 70%, el personal no dependiente de la razón social es el 21%. Ese personal no dependiente de la razón social era lo que conocíamos como el famoso outsourcing, ¿no? Que hace año y medio más o menos se aprobó la ley y que seguramente ese cambio también va a ser muy importante para la estadística del próximo censo. Pero el resultado importante comparable es que la remuneración promedio anual cuando operan en condiciones de informalidad los negocios es de fue de 133.968. Una diferencia muy importante entre lo que un remunerado en condiciones de informalidad obtiene respecto al que opera o trabaja en actividades formales. La siguiente, por favor. Y bueno, la proporción de establecimientos. Lo que hicimos es, por primera vez lo publicamos en 2019, pero decíamos, esas mismas características las podemos aplicar a censos anteriores. Y nos fuimos a esos censos anteriores y pudimos ver que en el censo de 2009, información del 2008, el 71.2% de los establecimientos operaban en informalidad. En el 2013, 69.4%, y bueno, ya les daba el dato del 62.6%. Si los vemos en absolutos, ustedes podrán darse cuenta que no es que sean más, en proporción sí son más porque fueron menos los establecimientos que encontramos en el país, pero en general no, en absolutos no son más. La siguiente, por favor. Sí. La aportación al empleo, ya decíamos que en el último año 18.9%, pero en el del 2013 fue el 25.2%, en el 2008 26.9%, aquí también están los datos absolutos. El empleo del personal ocupado en condiciones de informalidad para el censo económico del 2019, con información de 2018, 5.1 millones de personas ocupadas, 5 millones en el 2013 y 4.3 millones, casi 4.4 millones en 2008. La siguiente, por favor. Informalidad a nivel sector, ¿no? ¿En qué sectores se concentra más? Vemos el comercio, principalmente, 75.4% en 2008, 71.8% en 2013, 63.1% en el 2018, manufacturas igual, con un porcentaje más o menos parecido, y los servicios privados. El resto de las actividades son todos los sectores que están agrupados ahí, que van desde la parte financiera, la construcción y otras actividades. La siguiente. Les decía, ¿cómo vamos viendo algunas de las temáticas entre los formales e informales? Les preguntamos si recibieron financiamiento o no. En general, los establecimientos micro tienen muy poco acceso al financiamiento, pero cuando los separo entre formales e informales, resulta que los informales solamente el 10.1% y los formales el 16.1%. Les preguntamos, ¿manejaron una cuenta bancaria? Los informales 4.4%, los formales 44.8%. ¿Usaron equipo de cómputo? Los informales solamente el 8%, los formales el 48.7%.
Contaron con servicios de internet, los informales 6.3%, los formales 44.6%. Insisto, previo a la pandemia, el uso de las tecnologías de la información incrementó en pandemia de manera importante. Entonces, me parecen muy interesantes estos datos porque vamos hacia el siguiente censo. ¿Qué vamos a esperar, insisto, después de ver un cambio derivado de una pandemia? Que nos va a llevar a un cambio de la estructura, no propiamente como lo conocíamos tradicionalmente, pero que se va a dar por un fenómeno que se dio pues en todo el mundo. Personal ocupado en establecimientos formales e informales según su escolaridad. Y aquí pues bueno, pues podemos ver que la educación básica en la parte informal es el más grande. Decíamos que los micros en general, personal y con educación básica son los más grandes, pues bueno, los informales mucho más, 57.7%. Quizás es el dato más destacable. La siguiente, paremos un poquito más rápido. Establecimientos formales y informales según la edad del personal ocupado. Aquí sí es muy importante decirles que mezclamos un poco el tema de la demografía con los censos. Podemos ver la historia de un establecimiento desde que nació, y entonces es por eso que lo determinamos por su edad, ¿sí? Es decir, hay establecimientos informales que tienen 5.9% de esos establecimientos informales que tienen una edad de 20 años. ¿Sí? De 21 a 30 años, 24.9%, de 31 a 40 años, perdón, esta es la edad del personal ocupado. Ahorita les doy la de la demografía, perdónenme. Ajá, sí, también es demográfico, pero es la edad del personal ocupado. En fin, ¿en dónde concentramos? ¿De dónde se concentra en la informalidad? De 41 años y más, el 46.2%. Es que traigo una lámina respecto a eso. Okay. La siguiente, por favor. Miren, los medios de pagos utilizados entre formales e informales. Efectivo, los formales 56.3%, ya reciben transferencias, ya reciben tarjetas bancarias, cheques, los informales el 95.2%. Transferencias 17.3% los formales, 1.2% los informales. 10.9% las tarjetas bancarias, solamente los informales 2%, cheques 10.2%, 0.6%. Depósitos bancarios 4.9% los formales, 0.8% los informales. En fin, ¿cómo van cambiando? Insisto, todos estos elementos, todos estos indicadores seguramente van a ir cambiando. La demografía de los negocios, lo que les comentaba. De los más de 3 millones de establecimientos, el 62.6% de los 4.8 millones son un poco más de 3 millones de establecimientos que operan en condiciones de informalidad. De esos, 1.475.800 son los que denominamos de nueva creación. Es decir, que pudieron hacer entre 2014 y 2019. ¿Sí? Esos son los de nueva creación. Y los sobrevivientes es los que ya teníamos desde censos anteriores, 1.528.000. El fenómeno no es nuevo. Es decir, ya me rindo con esto. Bueno, miren, les decía, el fenómeno no es, antes se decía la hipótesis de que los negocios informales nacen y mueren, son los que principalmente mueren. Con estos datos, lo que estamos diciendo y lo que estamos observando es que hay una parte importante, incluso la más, el 50.9% de sobrevivientes. Y estos sobrevivientes, 661.987, vienen desde el censo del 2014 y 866.617 del censo del 2009. ¿Sí? La siguiente, por favor. Ahora, solamente para decir cómo va evolucionando con el uso de las tecnologías, porque resulta que también les preguntamos por el uso de las tecnologías para el funcionamiento de los negocios. Entonces, todos aquellos que son sobrevivientes, que lo podemos ver en las primeras tablas, el 23.5% declaró en el último censo utilizar celular. El cómputo, una computadora o una tableta, el 11%, e internet 8.6%. ¿Sí? Pero cuando los vemos, aquellos que son sobrevivientes de hace 10 años o de hace 2 censos,
declararon que el 14.6% utilizaba celular para llevar a cabo su negocio, 6.8% equipo de cómputo tableta y 5.2% los de hace 5 años, sobrevivientes de 5 años, 35.2% el uso del celular para llevar a cabo sus actividades en el negocio. ¿Okay? La siguiente, por favor. Y bueno, miren, este último tema, aparte por cuestiones de tiempo, nada más se los voy a... Solamente se los... ¿Ya? Ok. Bien. Ahora sí hasta podemos decir... Otra vez. Qué buena broma. Bueno, ya, creo que ya. Ok. Bueno, este último tema también es muy extenso, a mí también me gusta mucho, que no es profundizar. Decíamos, oye, ¿cómo le ponemos a este tema? Productividad laboral. Porque es la relación entre el personal ocupado y el valor agregado. Y decimos, no, porque hay diferentes técnicas, diferentes formas, diferentes modelos, incluso diferentes funciones para poder obtener, y nosotros estamos haciendo únicamente por propósitos de explicación una relación simple entre el valor, dividir el valor agregado entre el personal ocupado para determinar la proporción de manera igualitaria que genera el empleo de valor agregado y verlo con sus diferentes formas, sus diferentes cortes por tamaño, por sector, si son formales, si son informales. Es un poco el mismo tema que ya les había explicado. Me queda claro que como economistas ustedes van a decir una función de producción de equipo, las que puedes hacer, requiere tales variables. Lo que quiero decir con esto es que existe información para poder hacer esas demostraciones, para poder generar esos indicadores y poder realizar. Entonces, no voy a profundizar, solamente pasaría a las láminas. Esto es lo que les acabo de explicar. Es una relación simple. Adelante. Es muy rápido. Y esto es lo que les decía, a nivel nacional, por personal ocupado, cuánto se generó por persona de valor agregado en los 3 diferentes centros. Gracias. Esperemos que ahora sí ya. Y ya, nada más un par de minutos más para que aguantemos. La siguiente, por favor. Vamos, esto es verlo por sector. La verdad no le veo ahí como mucha importancia. Valor agregado por persona ocupada, principales municipios. Aquí sí es una cosa muy importante. Les decía yo, la información geográficamente, digo, estas son gráficas, pero lo que están reflejando es la geografía de los municipios. ¿Ya? Por ejemplo, estos son los municipios que mayor valor agregado generaron en el país, según el sector, según la entidad que queramos analizar. ¿Por qué destaca Carmen Campeche? Por el petróleo, efectivamente. ¿Sí? Ciudad de México, principalmente son los servicios, en la alcaldía Cuauhtémoc. Los servicios financieros y otro tipo de servicios es lo que principalmente tiene. Miguel Hidalgo, San Luis Potosí por la industria automotriz, Hermosillo igual también, y Zapopan, Jalisco de alguna manera, pero ustedes ven, es más o menos a nivel de municipio. O sea, lo que quiero decir con esto es que la información se puede explotar con esos niveles de detalle. La siguiente, por favor. El valor agregado por persona ocupada en establecimientos formales e informales. Entonces, aquí como vamos viendo que los formales generan mucho mayor valor agregado en comparación por persona ocupada, en comparación a los informales, ¿no? Ahí decíamos, es como muy obvio, pero les decía, hay dos formas de decirlo. El valor de juicio, sí, claro, pues generan menos los informales. Sí, ¿qué tanto menos? Ahí está. Esa es una forma de demostrar. Ahí está. La siguiente. 10 veces 10. Adelante, la siguiente, por favor. Los que obtuvieron financiamiento o no, ellos más o menos parejo. Ajá. Digo, vale la pena señalar que cuando les preguntaron si obtuvieron financiamiento o no, les preguntamos las causas y muchas empresas, muchos negocios reportan que porque no lo necesitan, ¿eh? Entonces,
Es bien importante, esto lo comento porque es bien importante, dicen, oye, hacemos una renta general. No, siempre hay que analizar todos los elementos que me puedan dar una explicación del porqué. La siguiente, por favor. Uso de equipo de cómputo, uso de internet, está el valor agregado por persona con estos usos, cuando es sí, cuando es no, si hay un cambio más o menos importante. El uso de internet también, insisto, sobre todo en las tecnologías voy a insistir mucho, porque las tecnologías lo que nos va a hacer un cambio muy importante entre un sexo y otro es que en pandemia se aprendió y se expandió el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones para los negocios, incluyendo los chiquitos y los informales. Si realizaron ventas a través de internet o no, digo, es otra de las variables que preguntamos un poco para conocer el tema del e-commerce, si hacen comercio o no electrónico, los negocios bien establecidos. Me queda claro que el fenómeno más importante y como reto de medición en la economía digital es medir el comercio electrónico no visible, es decir, el que se puede hacer desde casa y que no tiene un establecimiento y que cómo lo cachas, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Los capacitaron o no? Ya vámonos a la siguiente. Miren, estas son algunas de las conclusiones que vemos. Ya es lo último que voy a platicar. Algunas de las conclusiones que vemos es que la información de los datos económicos tiene un alto nivel de detalle, pero también se ofrecen diferentes herramientas para su explotación. Lo más importante de generar estadística, porque debo decir que es muy costoso hacer un censo, generar estadística es muy costoso para que no se utilice la información. Entonces, también debemos de tener una responsabilidad como sociedad para poder utilizar los datos. Y esos datos, precisamente, hacerlos como en el tema de la academia, o para hacer las tareas, o para hacer la investigación de tesis, que efectivamente si quieren titular por tesis, pues hacer trabajos de investigación, y después de repente nos enfrentamos a la problemática de qué tema elegir, qué es lo que quiero medir. Pues tienen muchísimos elementos, lo que se quieran preguntar, lo que más les inquiete, lo pueden demostrar, lo pueden hacer con una hipótesis, con una metodología, con una teoría, y esa teoría la pueden demostrar. Y bueno, pues decirles que es muy valioso para el sector educativo, por supuesto, pero también para el sector público y el sector privado toda esta información para la toma de decisiones, y por supuesto para el mismo INEGI, como les decía, nos sirve o es punta de lanza para la generación de estadística derivada como el sistema de cuentas nacionales. Y ya nada más por último, y como premisa, quisiera decirles que este va a ser el eslogan que va a aparecer en los censos económicos 2024. Es tiempo de los censos económicos. Va a decir el comunicado, el tiempo cuenta y tu negocio también. Esto es como un comercial para todos aquellos alumnos que están próximos a terminar su carrera. El trabajo de los censos económicos, para un economista podría decir, yo no estudié para hacer el trabajo de campo, pero quisiera decirles como experiencia particular que el trabajo de campo enriquece al análisis, a la visión, a la percepción que tenemos todos de lo que es la economía. Entonces, estamos en un proceso de reclutamiento en todas las entidades del país, incluyendo la Ciudad de México. Están algunos compañeros míos del INEGI, de la Dirección Regional Centro, en donde ya se está reclutando gente. ¿Qué sería más valioso que tener a gente que forme parte de este equipo y que sean egresados de la Escuela Superior de Economía, para que sea, quizás para algunos, su primer trabajo? Sí está complicado, debo decirlo, sí está complicado, pero es una capacitación muy bonita, muy nutrida, pero lo mejor es cuando sales a campo, cuando entrevistas a la gente, cuando percibes todo el tipo de gente que hay, el tipo de negocios que hay, y cómo te empieza a servir toda esa información para tu formación como economista. Entonces, esta es un poco una invitación a que se incorporen a los siguientes censos económicos y que en estos meses están reclutando. De mi parte es todo y muchas gracias. Un segundo, por favor.
Pues, en primer lugar, muchísimas gracias por la participación del maestro Daniel Vargas Montenegro y, de verdad, reiterarle a los estudiantes que tomen en serio esta invitación que les acaban de hacer, participar en el INEGI, por supuesto que implica además, solo para fines estadísticos, ustedes conozcan el dato, el principal empleador de nuestros egresados es precisamente el INEGI. Entonces, tenemos que mantener ese nivel. Los invitamos a todos a participar. A continuación, y antes de empezar con la sesión de preguntas y respuestas, corresponde el turno al doctor Salvador Cobo, quien hará unos comentarios a la participación del maestro Daniel. Bueno, pues muchísimas gracias, profesora Mariel. Quisiera iniciar agradeciendo la invitación que amablemente las compañeras de INEGI, la licenciada Lorena, la licenciada Coca, que digamos me invitan a participar y hacer un par de comentarios muy generales, por supuesto, sobre el censo económico desde una perspectiva más académica y de investigación, y en realidad yo, más que comentar los resultados, no voy a hacer básicamente una serie como de apuntes que me llevo para mi reflexión académica, sobre todo de acompañamiento a los procesos de elaboración de tesis. Si pueden agacharse mejor, si no. Creo que lo que Daniel compartió, por supuesto, es una parte. Yo he tenido la oportunidad de revisar algunos otros resultados del censo económico, y la verdad es que el censo económico ofrece una información muy valiosa, sobre todo aquellos que quieren conocer, como un poco decía Daniel, cómo está el aparato productivo. Voy a hacer comentarios, por supuesto, desde el sesgo académico, más como sociólogo, más como demógrafo, que como economista, digamos, ¿no? Sobre todo la lectura que a mí me dejan, y en ese sentido otra vez agradecerle a las compañeras del INEGI que me invitaron a hacer este esfuerzo de reflexión. Yo debo confesar algo, yo casi los censos económicos no los trabajo, ¿no? Digamos, trabajo con el censo de población y vivienda, con las encuestas, ¿no? Con las personas. La unidad de observación que a mí me gusta trabajar son las personas, son las familias, pero en realidad hacer un cambio de unidad de observación y ahora mirar establecimientos en realidad es un reto que creo que para mí lo voy a tomar muy en serio, y voy a tratar de empezar a hacer trabajo con unidades de establecimientos. Quisiera, antes de comenzar con mi reflexión, invitarlos a sumarse al trabajo de los centros económicos. Yo debo decir también que el trabajo de campo enriquece muchísimo, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar 2 veces en trabajo de campo, justo con la encuesta nacional de ocupación y empleo. En su momento, digamos, un poco me interesaba ver cómo se hace el trabajo de campo, cómo las personas reaccionan a las preguntas, y bueno, tuve la oportunidad de sumarme a un trabajo de campo de la ENOE y posteriormente en un trabajo de campo con población refugiada. Entonces creo que el trabajo de campo enriquece mucho, sobre todo pensar en que puede ser una gran experiencia laboral para ustedes, sobre todo aquellos que están próximos a titularse. Bueno, voy a hacer, como les decía, un par de reflexiones. He organizado mi presentación como en 2 partes. La primera es esta idea de, bueno, cuáles desde mi lectura son las ventajas y cuáles serían como los retos que tendrían los censos económicos, pues en estos contextos post-pandemia. Digamos, bueno, ya estamos próximos, Daniel bien lo anunciaba, estamos próximos o están próximos en el INEGI a tener un nuevo censo, y entonces podemos empezar a conocer de alguna forma lo que pasó en la pandemia. Sin embargo, creo que es importante otra vez entender, desde mi lectura, yo creo que es lo que nos estaría imponiendo como un reto para la generación de información estadística, estos nuevos contextos. Y por otro lado, también la necesidad de ir pensando, bueno, no solamente es generar investigación académica que quede, digamos, plasmada en un artículo, en una tesis, sino también creo que cada vez más tenemos que empezarnos a preocupar en que esta investigación, digamos, derive en una política concreta pública. Entonces, en ese sentido, en la última parte voy a hacer un par de ideas que tal vez no tengan sentido, ¿no? Hay momentos, y bueno, aquí más bien
escuchar a Daniel qué piensa de ello. Bueno, ¿cuáles son para mí las ventajas que ofrece el censo económico en
por la gestión de esta sesión. Y a nombre del maestro Manuel Francisco Ortega, hago entrega del presente reconocimiento. Muchas gracias por la participación al maestro Daniel Vargas y también un gran reconocimiento al doctor Salvador Cobo por su participación. Asimismo, vamos a brindarle este obsequio al maestro Daniel y decirle que por favor se ponga. Por favor, invitando. ¿Un vuelo? Sí. 1, 2, 3.